apps, empresas que cambian el mundo. Cuando hablamos de salud en Chile es inevitable que se nos apriete la guata, y eso tiene que ver fundamentalmente con la deuda permanente de largo plazo que hay con los pacientes. Quienes conocen de cerca este tipo de problemas son los trabajadores de la salud, sobre todo los que están en primera línea y más aún en el sistema de salud público. Los socios fundadores de Arcomed Lab vienen de este mundo, son funcionarios de la salud y decidieron democratizar el acceso a los implantes craneofaciales utilizando la tecnología de la impresión 3D. Esto ha permitido reducir los costos, rebajar también los tiempos de espera y así reconstruir la vida de cerca de 450 personas en distintas partes del mundo. Os invito a que conozcamos su historia. Yo fui un boxeador amateur y en uno de mis entrenamientos, la primera instancia me noquearon y caí a lona, pero así. Después de eso pensé que no me iba a haber pasado nada. Seguí boxeando y seguí esforzándome a un nivel que ningún humano debía haber hecho. Así que fui a 2 o 3 días más y al tercero fue donde me dieron, sin querer, un compañero mío un golpe en la nuca. Y desperté en la UTI una semana después, creo, si mal no recuerdo, sin mi parte de cráneo. Y como pueden ver aquí, toda esta parte no había hueso. Hoy día funciona mucha gente en Chile con un segmento de cráneo menos. Y funcionan así, y viven así. O sea, hay listas de espera en hospitales, una serie de cosas, y efectivamente hay gente que se ve obligada de alguna manera a funcionar así. Vimos en los pacientes que obviamente nos hizo entender el dolor y el sufrimiento que significa no tener, en ese momento no tenían soluciones definitivas para ese tipo de rehabilitaciones. Cuando me desperté, me dijeron que mi hueso se había infectado, recurrimos en el momento al implante. Es un orgullo para nosotros poder hacer esto porque hay muchas empresas en el mundo que lo están recién intentando. Arcomed Lab es una empresa que se dedica a la manufactura de implantes customizados craneofaciales, implantes hechos a medida para la cara y el cráneo, tanto para pacientes pediátricos como adultos. Nosotros venimos del mundo médico, yo era funcionario de un hospital. Entonces, de ahí uno tenía la capacidad de identificar ciertas problemáticas que ocurren en la práctica diaria. Como lo hacían los pacientes en Chile hasta ese momento, eran muy pocas las personas que tenían acceso a este tipo de soluciones y lo hacían únicamente a través de empresas multinacionales, ¿verdad? Que no solamente lo hacían a valores, digamos, que eran muy costosos hasta ese momento, sino que también en tiempos que eran muy poco factibles, sobre todo para el sistema de salud pública. El convencer a un doctor que efectivamente le compraba a una empresa multinacional, cualquiera sea, con, qué sé yo, 100 años de trayectoria, que llegaran de repente 2 chicos chilenos a vender cosas hechas en Chile, que no es un país que esté acostumbrado a ser exportador o ni siquiera manufacturador de biotecnología. Entonces, fue un camino muy largo, implicó reuniones clínicas con montones de equipos quirúrgicos de diversas especialidades, viajamos por Chile y por el mundo, buscando las mejores impresoras, los mejores proveedores de los productos y desarrollando mediante ensayo y error, porque era una cosa que no estaba absolutamente en pañales. Nosotros somos súper pioneros en el tema de la impresión 3D de grado médico en PIC. El PIC, el material del cual nosotros fabricamos nuestros implantes, es un polímero, en este caso de grado médico, que fue inventado por la NASA, no por nosotros, y fue inventado para partes de naves espaciales. Durante la década de los 80 se puso bastante de moda en la reconstrucción de columna. Y hoy día constituye el gold standard de reconstrucción de cráneo, que es básicamente lo que hoy día nosotros más hacemos. Manufacturamos en Chile. Por lo tanto, eso es lo importante. Nuestro clean room en fondo, se ubica aquí en las instalaciones, digamos, del laboratorio, bajo estrictas medidas de seguridad, digamos, y eso nos permite dar resoluciones, pero realmente muy oportunas. Hoy día nosotros tenemos instalados más de 500 implantes, tanto en Chile, a lo largo de prácticamente todo Chile, como en países como Perú, Argentina, Brasil,
España y México. Nosotros en general estamos presentes en el mercado público y trabajamos con una importante cantidad de hospitales. Me debería decir que son sobre 50 hospitales y clínicas repartidos a lo largo del país, desde prácticamente Arica a Punta Arenas. Las startups no solamente son las entidades, digamos, que son capaces de cambiar el mundo, sino que es donde nace la pasión y el amor por justamente querer resolver un problema en particular. En general, una startup funciona más rápido en términos de procesos. Por lo tanto, tú te puedes, digamos, saltar ciertos protocolos que en empresas muy cototas, muy grandes, no lo puedes hacer. Entonces, hoy día, efectivamente, teniendo gente dedicada 100% a investigación, trabajando en conjunto con, qué sé yo, otras startups con las que nosotros también nos relacionamos, hoy día, efectivamente, hay muchas cosas que tú puedes hacer más rápido, que puedes avanzar. Yo saqué un billete de lotería porque fue bastante rápida. Usualmente esto puede tardar mínimo 6 meses y yo tardé 3. Lo que realmente me daba temor era no poder volver a hacer como entrenamiento físico debido a esto, pero gracias al implante mejoró todo. Ahora voy a ir al gimnasio. Cuando tú ves un paciente que entra un día y que le falta, tiene un hundimiento craneano, le falta un segmento muy importante o del rostro, de la cara, y se va de alta al par de días, a nosotros no tiene pago. Eso realmente es increíble.